Bienvenidos al podcast de Jesús. Bueno chicos, sean bienvenidos a este espacio en donde vamos a estar haciendo un estudio bíblico y el día de hoy toca Mateo 9. Ajá, y va a estar bien largo este capítulo, así que vayan buscando sus cuadernos, sus lápices, todo para agarrar y tomar notas, y también busquen una agüita, algo así, porque vamos a hablar bastante en este capítulo. Pues sí. Entonces, bueno, comenzamos. Jesús sana a un paralítico. Comenzamos de una vez hablando de la palabra y después la vamos interpretando. Ya poco a nosotros poco. oramos, pero tú deberías de ponerle pausa a este video y comenzar a orar allí en donde estás, una oración muy breve y corta. O lo hacemos aquí. No, yo creo que así está bien. Sí. Bueno, César quiere que lo hagas tú, solo o sola. Ahí donde Páusalo, estés. porque eso tiene que hacerlo tú. Es tu trabajo, Lo que varón vas- y varona. Lo que vas a hacer es pedirle al Espíritu Santo que te dé guía en medio de este estudio bíblico que vamos a hacer y que te dé mucho discernimiento y sabiduría para entenderlo. Exacto. Bueno, comenzamos. Ok. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Ujú. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ajá, yo creo que hasta ahí. No sé si es hasta ahí. Para que vayamos. Bueno, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? No, bueno, te lo dejo a ti Bueno, vamos a entrar en contexto. Primero, recordemos que según el último estudio que habíamos hecho, había un grupito de gente que odiaba a Jesús, en serio, le tenían mucha rabia, porque era gente que era en extremo religiosa, era gente que le encantaba leer la Biblia, pero que la gente alrededor viera que ellos leían la Biblia. Y cuando Jesús llega, se forma como que, a él lo ven como un rebelde, por así decirlo. Era como que, ¿quién es este? ¿Quién se cree este? Para hacerse llamar a sí mismo el Hijo de Dios. Y creían que él blasfemaba, o sea, creían que él lo que decía era mentira, que era falso, que no había poder alguno en él y que los que estaban en lo correcto eran ellos. Pero recordemos que Jesús en otro capítulo, no recuerdo ahorita cuál, pero en otro capítulo, él nos dice como que esta gente por fuera era bellísima, pero que por dentro estaban secos y muertos, literalmente. Entonces, por eso en esta palabra, en este versículo, en el versículo 3, dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Es decir, imagina aquí conmigo, imagínate un grupo de gente, un bululú, como un bulevar, y de repente imagínate que entra Jesús, ve al paralítico, y también hay otro grupo de gente que son los escribas, los fariseos, y resulta que esta gente no lo hablaba, sino que lo pensaba dentro de sí. Y eso es un punto muy importante a destacar, porque no era así como que estaban conversando así como que mira, el que se cree hijo de Dios. No, sino que ellos lo estaban pensando. Y Jesús, como es el Hijo de Dios, obviamente él sabía lo que ellos estaban hablando en ese momento. Y por eso es que Dios, o sea, Jesús de una forma muy, yo digo que tuvo que haber estado algo alterado, supongo, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, ¿por qué? O sea, básicamente queriendo decir como que ¿por qué ustedes no creen que yo soy Jesús, el Hijo de Dios? Y les dice en forma de reclamo: ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Básicamente, para los fariseos era una pregunta como conchita de mango, porque a la larga, para decir cualquiera de las dos cosas tienes que tener potestad. Para tener cualquiera de las dos cosas tú tienes que tener poder. No era algo que venía un fariseo y podía decirle al otro: ay, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Claro. No, era una autoridad que solamente podía tener Jesús como Hijo de Dios o el mismo Dios. O sea, era algo solo que venía de Dios, pues. Esto es lo que quería decir Jesús con esas dos preguntas.
como que, ¿sabes? Estando molesto. Entonces, cuando él le hace esta pregunta, por eso al mismo tiempo, aquí por lo menos la que yo tengo aquí es Reina Valera, entre paréntesis dice que le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, él está dando una orden al paralítico y le está diciendo que se vaya, y la gente, yo me imagino, imagínate ahorita en la actualidad cómo debe ser que tú veas a alguien que esté inválido y que de repente venga alguien y le diga, levántate y anda, y que tú sepas que esa persona tiene años siendo inválido y de repente empieza a caminar. O sea, sí, yo creo que nosotros nos espantaríamos. Es un shock. Es un shock muy grande. O sea, socialmente, mentalmente, espiritualmente, porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Entonces yo me imagino como la consternación que tuvo que tener esa gente alrededor al ver y darse cuenta de que había alguien que tenía el poder de decirle a otro, levántate y anda. Y por eso todos hablaban de Jesús. O sea, a pesar de que, o sea, Jesús se volvió famoso, todo el mundo hablaba de él, pero no lo podías ver tampoco en todos lados, porque él aparecía en ciertos puntos estratégicos para llevar la palabra y cumplir con su ministerio. Pero el punto es que, incluso lo dice, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Quiere decir que todas las cosas que Jesús hizo en la tierra eran para darle gloria y honra al Padre que estaba en los cielos. Y me parece que eso es wow. Y sabes que ahora aquí también yo pensándolo, creo que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de que nosotros lo que hagamos aquí en la tierra también tiene que ser para glorificar al Padre que está en los cielos, porque creo que Jesús es nuestro mayor testimonio aquí en la tierra. O sea, si no quieres imitar lo que hizo Jesús, ¿a quién vas a buscar imitar? O sea, él fue el único perfecto, él fue el único limpio, al cual podemos depositar nuestra confianza para decir, yo debería ser como él. Entonces creo que algo que nos puede enseñar este versículo 9 es que él glorificó a Dios en medio de un ambiente en donde la gente no creía en él, en un ambiente donde la gente desconfiaba, en un ambiente donde no había fe. Él aún glorificó al Señor. Pues sí, creo que explicaste todo prácticamente de esto. Te dejé sin palabras. O sea, no me dejó explicar nada. Bueno, vamos con sí, bueno, vamos con el siguiente porque Alexander lo explicó bastante bien, así que no hay más que decir. Si tú tienes algo que agregar o una duda, también lo puedes dejar en los comentarios. Sí, bueno, el siguiente es llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y bueno, yo creo que este sí te toca a ti. Sí, este lo voy a decir yo. Pues bueno, obviamente lo primero es que o sea, ya me imagino, yo haciendo contexto, de que ya Mateo había visto cosas que había hecho Jesús. Y por eso fue así como que, ok, wow, o sea, me lo está diciendo, voy a seguirlo, literalmente. O sea, creo que hasta en la serie también sale así. Sí, o sea, fue una orden como que ya he visto todo lo que ha hecho, he escuchado todo lo que ha hecho, me está llamando a seguirlo, lo voy a seguir. Y ya, porque no tengo, o sea... No había duda en él. Exacto, no había duda en él. Entonces, en esta parte que dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, es que... bueno, aquí sí es algo que me pone a pensar bastante, la verdad. Pero es fácil, o sea, bueno, no es fácil porque si no fuera fácil. Bueno, como les estaba comentando, es como que los que de verdad tienen la necesidad, los que tienen hambre, y como dice en Mateo 5, los que tienen hambre y sed de justicia son los que van a ser saciados. Los que no tienen necesidad, no lo necesitan. Es como que, bueno, ok, yo estoy bien, yo no tengo nada que perder, o bueno, sí, o sea, lo tengo todo, ¿para qué voy a buscar a Jesús? ¿Para qué voy a buscar a algo? Entonces, o sea, los que están necesitados, los que de verdad necesitan de algo o de alguien, son los que de verdad necesitan ser llamados, por así decirlo.
Entonces por eso obviamente Jesús se sienta con pecadores, porque ellos son los que tienen como un corazón más sincero a la hora de... O quebrantado. Exacto. Humillado, ¿sabes? Porque Exacto. cuando no tienes nada, tú buscas al Señor, o sea, tú lo necesitas, pero también yo creo que es muy importante resaltar, digamos, el contexto histórico. ¿En qué sentido? En ese momento, para todo este grupito religioso, que alguien con poder, o sea, que un maestro se sentara con las prostitutas, con, no sé, el que menos tenía, con los malandros, por decirlo así, era algo totalmente, socialmente era inaceptable. O sea, Claro. era como que no tiene sentido esto que está pasando, porque te estás juntando con toda esa gente. Y creo que Jesús vino a romper muchos paradigmas sociales que había para la época, y yo creo que hasta actualmente, porque si lo ligamos con la actualidad y lo que nos dice la sociedad en este momento, es muy tremendo, porque hay muchas cosas que la sociedad normaliza y Jesús te llama a romper con esas cosas que la sociedad normaliza. Y aquí podemos hablar de muchas cosas. Una de esas cosas, por ejemplo, es escuchar cierto tipo de músicas, por ejemplo. O, no sé, cuando estamos en grupos con personas que son chismosas, o personas, cuando te rodeas de personas que son envidiosas, y Dios te manda a apartarte y a separarte de estas personas para que tú puedas, digamos, pertenecer a grupos que sean agradables al Señor. Estos son como sacrificios que básicamente el Señor te va mandando a hacer cuando Él ingresa a tu vida, cuando tú le das permiso a entrar en tu vida y en tu corazón. Él va modificando ciertas cosas, todas tus relaciones las pule, te empieza a mostrar cosas que no son normales, te empieza a mostrar cosas que tú dices como que wow, o sea, yo en mi vida me hubiera imaginado que esto era de esta manera. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo que es el primero que se me viene a la cabeza. Okay. Cuando nosotros hablamos de los anatemas, para el que no sabe, un anatema es, por ejemplo, puede ser, no sé, una figurita de una cruz que me compré, o no sé, una, ¿cómo se llama esto? Una pirámide, como una pirámide que compré de recuerdito en tal sitio, no sé, y tú lo traes a tu casa. Sin tú darte cuenta, hay muchas de estas cosas que tú al traerlas a tu casa puedes estar trayendo ciertas cosas con maldiciones o con cosas espirituales que tú no las sabes. Por ejemplo, te pongo un caso. En mi casa antes había, porque mi papá es peruano, antes había les voy a poner la imagen por aquí para que ustedes lo puedan ver, pero la cultura inca tenía una especie de muñequito que era como un indígena, y abajo era como una estaca, ¿sabes? Y eso estaba guindado en mi casa, y yo antes decía como que, ay, pero ¿esto qué es? Y bueno, después con el tiempo yo entendí que básicamente esa estaca era un cuchillo con el que los incas hacían un sacrificio en determinada fecha del año para sus dioses o cosas así. Entonces, básicamente, Dios no quiere que nosotros seamos partícipes de estas cosas dentro de nuestras casas, porque nuestras casas y nuestros hogares deben ser santos, porque nuestro Padre y nuestro Señor es santo. Por ende, nosotros también debemos ser iguales a Él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas ahorita que se normalizan, que es como que cualquiera te diría como que, ay, pero eso es un adorno y ya, o sea, ¿qué tanta atención le vas a prestar? Pero la verdad es que el trasfondo de esas cosas puede contener cosas que son espirituales y muchas veces hasta demoníacas. Yo les invito a poner ustedes en su TikTok anatemas o descubrí un anatema y vean todos los story time que salen alrededor de la gente que está contando todo lo que... hay muchas historias de que Dios les muestra a las personas cosas que tenían en su casa, que las sacan y eran cosas, digamos, satánicas, pues literalmente. Eso por un lado, o también por el otro lado, el yoga. Ahorita es muy normal en esta época que si tú eres una girly aesthetic y si tú eres una mujer que te encanta tener una vida, no sé, toda pacífica, toda nice, entonces tienes que hacer yoga. Y el yoga tiene raíces demoníacas, pero eso es otro para hablar en otro video, literalmente. Entonces, yo creo que en contexto, me estoy yendo a contarles todo esto para que ustedes puedan entender que Jesús vino no solamente en esta época a romper con muchas cosas sociales que las vemos como normales, pero que no son normales, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, no debemos ser partícipes de todo lo que el mundo hoy nos ofrece, de todo lo que el mundo hoy tiene para darnos, porque no todo lo que el mundo tiene para darnos es algo que debemos aceptar, básicamente. Entonces,
Entonces, eso por ese lado. Y por otro lado, yo sé que me quedo encadenada, pero es necesario explicarlo. Esto que dice como que quiero misericordia y no sacrificio. Yo creo que es una parte donde el Señor nos está diciendo que Él quiere que nosotros tengamos misericordia con los demás, que en vez de juzgar y ver a los demás sobre el hombro y decir como que, ay, pero mira lo que tiene, ay, mira aquello como hace, porque claro, somos, que sean todos como somos iguales. rápidos en juzgar, somos rápidos en criticar al otro, pero no somos rápidos para ver lo que tenemos en nosotros mismos. Entonces esto es una invitación de Jesús diciéndonos que tengamos misericordia con los demás, que cuando veas a alguien no vayas y lo juzgues, no vayas y lo critiques, sino que tengas misericordia y te sientes con Él y compartas con Él, y que mantengamos esta imagen de cómo si Jesús se pudo haber sentado con prostitutas, con, no sé, asesinos, moribundos, estas personas que tenían enfermedades en la piel, ¿cómo era que tenían? Leprosos. ¿Cuánto más no nos queda a nosotros esa responsabilidad ahorita en la actualidad hacerlo? Claro. O sea, es grande, solamente que nunca le prestamos atención porque siempre estamos demasiado ocupados en nuestras cosas y no tenemos tiempo para compartir el evangelio con las personas que realmente lo necesitan, personas que están en la calle. Así que creo que es un mensaje, es un llamado, básicamente. Sí. Este versículo nos habla del llamado que tenemos nosotros para con los demás, que es a tener misericordia y a no dejarnos llevar por las pasiones que hay en este mundo. Y parece muy loco, ¿no? Porque leyendo el versículo por encimita uno no pareciera que dijera tanto, pero en verdad guarda mucho. Sí. Bueno, vamos con la otra que dice la pregunta sobre el ayuno, que es del 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan, le decían los discípulos. Qué raro, porque dice, vinieron a él los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan, claro. Exacto, ya entiendo. Tienes que darles contexto. Diciendo porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo nuevo y lo otro se conservan conjuntamente. Y lo uno y lo otro se conservan. Eso, y lo uno y lo otro se conservan justamente. Y bueno, aquí primero ya para que sepan, Juan, ¿quién era Juan? Cuando se refieren a Juan, es Juan el Bautista, no Juan el discípulo de Jesús. Exacto, que él ya también tenía unos discípulos, así como, bueno, si vieron The Chosen, pueden ver que, si no me equivoco, que es Félix y el hermano de Simón Pedro, que era Andrés, si no me equivoco, habían dos que venían de ser discípulos de Juan. Entonces, bueno, por ese lado, aclarándolo. Y por el otro lado, cuando dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí está muy fácil y muy sencillo. O sea, te está diciendo que tú ayunas es cuando estás como en esa situación de necesidad. Porque si ya tú estás con Jesús, tú estás bien, no tienes ese problema o no tienes algo así como muy fuerte, ¿para qué vas a ayunar? Prácticamente es lo que está diciendo. Yo lo veo más como que Jesús está hablando de sí mismo. Exacto. O sea, él está diciendo, anunciando, muy importante, está anunciando de que ya va a haber un momento en el que le va a ser quitado. Y ahí es cuando van a tener necesidad de ayunar. O sea, Dios queriendo decir, o Jesús queriendo decir, va a llegar un punto en donde yo no voy a estar, y cuando yo no esté, entonces sí tendrán que ayunar. Es básicamente lo que Jesús quería decir. Exacto, que porque obviamente le va a dejar el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo prácticamente para tener como más intimidad con el Señor sería ayunando, para tener como esa cercanía, por así decirlo. Y porque a la larga el ayuno nos acerca a Cristo. Exacto. Y al Espíritu Santo, pues, o sea, como que cuando ayunamos es porque necesitamos de Jesús, básicamente. Exacto. Bueno, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Es decir, remiendo se refiere a como que tú no juntas un vestido nuevo, tú no le pones un pedazo de tela vieja, porque si lo haces, esto como que
puede romper. Y también como que no echas el vino nuevo con el vino viejo. Entonces son como analogías que Jesús pone para básicamente decir lo mismo. Sí, bueno, en estos libros, por así decirlo, siempre son muchas analogías donde está Jesús. O siempre parábolas. es como que te pone a pensar. Incluso yo estoy aquí ahorita como que tengo que echarle cabeza porque es fuerte. Y tenemos tiempo que no leemos Mateo Sí, nuevo, tenemos como tiempo. más de un año. Sí, tenemos tiempo. Ahorita estamos con el Antiguo Testamento y bueno, Estamos en estamos Jueces. aquí como Refrescando, sí. literal. Bueno, la siguiente es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ya va, entonces podemos concluir para la pregunta del ayuno, ¿qué? Si lo tuvieses que reducir a una oración. El ayuno es acercamiento. Ayuno igual a acercamiento. Acercamiento a Jesús. Más acercamiento en realidad. Ok. Ya. ¿Y por qué ellos reclamaban? Porque obviamente ellos se la pasaban ayunando y los otros no. Entonces, uno porque tenían a Jesús, estaban Y los al lado otros de no. él, y los otros no, prácticamente. Exacto. Entonces, ¿para qué vas a ayunar si estás cerca de Jesús? O sea, en ese para momento ponerse a cuando pensar. lo tenían en físico. Claro, pues. exacto. Ahorita podemos tener a Jesús, pero igual hay que ayunar, amigos. Exacto. O sea, lo tenemos, pero espiritualmente, por así decirlo. Exacto. La siguiente, yo digo y ahora después. Si la quieres, dice déjame leer a Alexandra. mí esta. Justamente te iba a decir para yo leer y tú leas los demás. Pero bueno, sí, falta poco. Dale. Entonces, ok. Bueno, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta es una historia muy conocida que puede ser que tú conozcas o puede ser que no, pero ya lo vamos a averiguar. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, o sea, se postró ante Jesús, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa principal y viendo a los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aquí hay dos cosas súper importantes que hay que tomar en cuenta. La primera es la del manto. O sea, para las que somos mujeres, que nos viene la menstruación o la regla o el periodo, como le quieran llamar, sepan que para nosotras hay mujeres que nos viene 3 días, hay mujeres que les viene 5 días, 7 días y así. Si 7 días es algo tedioso, yo no me quiero imaginar lo que serían 12 años donde te sigue bajando un flujo constante de sangre. Yo creo que es evidente que esta mujer estaba enferma y para aquel entonces, primero que la mujer no tendría ni los medios ni la forma. Y segundo, que capaz era hasta una enfermedad que ni siquiera había sido descubierta. Así que yo creo que primero esta mujer estaba pasando por un martirio, por algo realmente fuerte. O sea, para aquella época sangrar y sangrar y sangrar, más bien yo creo que hasta te podían tomar como lo dice el Nuevo Testamento, como inmunda. Inmunda, sí. Básicamente, eres inmunda. exacto. Cuando pasaban más de 8 días, creo que era, te tomaban ya como inmunda. No, Entonces, y de hecho cuando te venía la menstruación. Aunque no sé si para esta época, si le soy sincera, sí, no sé si para esta época todavía eso lo estaban tomando tan literal, no lo recuerdo. Pero el punto es que debió haber sido un martirio vivir con esta sangre que te bajaba y te bajaba y te bajaba. Tal cual. Pero ella tuvo una fe muy grande. Ella pensó que solamente con tocar el manto de Jesús era suficiente porque sabía que toda la persona de él podía tener poder. Bueno, yo aquí hago una acotación que Alexandra no dijo algo muy importante aquí, que en general esta parte específica habla de la fe, porque son dos personas que tienen fe. Uno que nada más le dice, mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. No necesitaba pruebas, solamente le dijo y creyó. Y la del flujo de sangre también lo dijo. Dijo, si solamente le toco ¿cómo se llama? Su manto, seré salva. Los dos tuvieron, o sea, la particularidad de esto es la fe.
Los dos tuvieron la fe y la certeza de que si ellos confiaban, o sea, si ellos estaban cerca de él y él estaba cerca de ellos, valga la redundancia, iban a tener ese milagro que tanto querían. Totalmente. Y yo creo que algo importante resaltar es que, o sea, Jesús caminaba como cual ahorita vemos un político que anda en medio de un bululú de gente y ya, pero no era que tú podías decir como que, bueno, yo me la paso todo el día con Jesús y lo conozco. O sea, esto era algo que era como un privilegio de un grupito selecto, un grupito chiquitico. Exacto. Y esta mujer no era parte de ese grupito. Como también el papá de la niña que está pidiendo ayuda a Jesús tampoco era parte de ese grupo selecto. Lo que quiere decir que ellos tenían fe en una persona que no conocían, en un hombre que estaba teniendo una fama de poderoso y capaz que ellos habrían visto milagros que Jesús había hecho en ese momento. Entonces, ¿sabes qué me parece extraño? Que yo recuerdo que cuando habíamos estudiado esto en alguna oportunidad, no sé si fue este versículo, pero hubo una parte en donde nosotros leímos que Jesús dice como que ¿quién ha tocado mi manto? Sí, yo creo que eso es en Juan o Lucas. Lo que pasa es que les explicamos. Están los 4 evangelios, ¿verdad? Marcos y los Lucas. 4 evangelios cuentan a veces las mismas historias, pero desde diferentes puntos de vista, porque son diferentes personas las que lo están contando. Sin embargo, yo creo que hay otra, es Marcos. Está en Lucas. Es en Marcos. En Marcos 5. ¿Dónde está Marcos? Uy, disculpa. Salud. Okay. ¿Está en Marcos 5 o en Lucas 8? No, si es en Marcos 5, la broma obviamente es mucho más larga. Te estoy diciendo, estoy viendo Marcos 5. Es mucho más, es mucho más amplia, por así decirlo. Por ejemplo, aquí viene y dice, se los voy a leer, pero rapidito. Esto le decimos versículos paralelos. Exacto, sí, exacto. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre toda la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí el mismo poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Dices: ¿quién me ha tocado? O sea, porque Jesús estaba aquí y había un bululú de gente a su alrededor, y era como que ¿quién me está tocando? Y el que estaba al lado de él le dijo: pero es que no estás viendo que a todo el mundo te está tocando. Exacto. O sea, como que ¿qué es esa pregunta? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda en sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Bueno, sí, o sea, ahí es la otra historia y es más larga, pero bueno, para que vean cómo me gusta más esta versión, siento que te da más contexto. Sí, exacto, es como más específica y como que te da... Por lo menos te dice cómo se sentía ella, que era un azote en su vida. Exacto, y aquí es como que, no, bueno, ella tenía esto, bueno, sangre, ya, listo, y sanó y ya no, entonces aquí obviamente te muestra todo el sufrimiento que tuvo y todo lo que tuvo que pasar, y es como que wow, qué conforte saber de verdad cómo el Señor le dijo, la sanó nada más con tocarle su manto. Sí, y bueno, creo que es el de Lucas 8, porque acabamos de leer fue Marcos 5:21 por si lo quieren buscar. En Lucas 8 sí dice, y también aquí como César lo acabó de leer, Jesús dice como que, yo me lo imagino así, imagínate un pocotón de gente gritando, Jesús va pasando, el bululú, la cosa, y esta mujer, de hecho, les recomiendo demasiado, siempre les vamos a recomendar muchísimo que vean The Chosen, porque ahí tú puedes entender cosas de una manera muy literal. Y en la escena se ve como la mujer está como sufriendo por llegar, está haciendo espacio, pidiendo permiso, se está cayendo, se está desangrando. Y llega un punto que yo creo que ella se cae. Y cuando se cae, ella estira la mano y toca el manto de Jesús. Cuando lo toca, ahí es donde Jesús dice como que
sea, yo me lo imagino como un momento de silencio en donde él dijo, ya va, ¿quién me acaba de tocar? Porque acaba de salir poder de mí. Entonces, primero, o sea, nuevamente, el contexto de esta mujer era sumamente crítico porque estaba enferma, pero la fe que tuvo fue tan grande que no solamente la curó, sino que salvó, o sea, ella fue salva en ese momento por la fe que tenía. Entonces, ¿qué nos puede enseñar eso hoy a nosotros? No solamente que Cristo te puede sanar todas tus enfermedades y tal, no, yo creo que eso es lo más evidente, sino que cuando tú tienes fe en Cristo, esto nos hace salvos, porque esto se nos es contado como justicia delante del Señor, porque estamos creyendo en Él. Entonces, cuando tú crees en Jesucristo, así como lo dice el versículo, yo soy el único, la verdad, el camino y la vida, solamente puedes llegar al Padre a través de mí y por mí, o sea, por Jesús. Entonces, yo creo que aquí se confirma una vez más esa palabra, porque solamente Él es el camino. Si tenemos fe en Él, entonces podemos ser salvos. Y esto es lo que la mujer nos enseña, que sí, ella fue sanada de la enfermedad que tenía, pero ella fue salva, su alma y su espíritu en ese momento. Ella no hizo la oración de fe, ella solo creyó en Jesús, y por creer que Jesús la podía sanar, el Señor la salvó y le perdonó sus pecados en ese momento, aún sin que ella se lo pidiera, porque ella no fue buscando al Señor diciéndole, Señor, salva mis pecados y luego cúrame. No, ella fue pensando en una sanidad. Pero qué bueno es el Señor, qué misericordioso es el Señor, que no solamente nos salva, sino que nos cura. Y yo creo que es como un Dios integral, ¿sabes? Que se ocupa de darte, Dios es un Dios que se ocupa de darte lo que necesitas espiritualmente, lo que necesitas físicamente, y Él es espléndido. Él te da en abundancia, Él te da sanidad en abundancia, te da salvación en abundancia, te da justicia en abundancia. O sea, solamente Él puede hacer esto. Entonces, cuando tenemos fe, podemos obtener del Señor muchas cosas en abundancia, pero hay que creer en Cristo, que Cristo es el Hijo del Hombre, que Cristo es el Hijo de Dios, porque si no crees en esto no puedes llegar al Padre. Y no lo digo yo ni César, o sea, es algo que se repite continuamente muchísimas veces por medio del Nuevo Testamento. Y yo creo que el Nuevo Testamento está hecho para eso, para darle gloria a Jesús, que es el camino para llegar al Padre. Tal cual. Y bueno, aquí finalizando lo de la niña que está muerta si no duerme. Bueno, muchos no creyeron y se burlaron, y al final fueron... Imagínate burlarte de Jesús. Tal cual. O sea... Y muchos, o sea, yo me imagino que ya cuando obviamente eso se hizo a voz populi fue como que wow, de verdad tuve a Jesús al frente y no le creí. Eso sí debe haber esto sido... fue uno de los primeros milagros de Jesús. Sí, fue uno de los primeros. Eso fue una... Y yo me imagino... El primer milagro, si no me equivoco, fue el de las bodas y el vino. El de las bodas y el vino. Y después el segundo era el del paralítico, si no me equivoco. No recuerdo muy bien. No sé si fue Lázaro que lo revivió o algo. Creo que fue el hijo del romano. Ah, sí. Que le dice también, levántate. Ajá, sí. El Señor hizo en Mateo 8. Ajá, el Señor hizo varias resurrecciones en este periodo de tiempo. Y esto era un escándalo. Y yo creo que en esa época y ahorita y en cualquiera, o sea, que Jesús resucitara a un muerto era algo demasiado escandaloso. Sí, no es algo ya normal. Aquí vamos haciendo como incontables las veces que el Señor hace milagros. Y bueno, para finalizar con esta parte de la hija de Jairo, pues hizo un milagro. Prácticamente sí, hizo el milagro y aquí viene y dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y es eso, o sea, los que avergonzaron a Jesús terminaron siendo avergonzados, y los que confían en Jesús terminan siendo exaltados, por así decirlo. Así como la mujer del flujo. Y como la hija de Jairo, que se burlaron de que estaba muerta, y al final el Señor le mostró lo contrario, de que era un milagro. La siguiente Eso me recuerda el versículo que dice que los primeros serán... Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. No, los últimos serán primeros. O sea, como que los últimos son primeros y los primeros son de últimos. Pues los que se exaltan serán enaltecidos. O sea, no me acuerdo muy bien, pero sí es algo como que no serás cabeza y no cola y cosas así. O sea, es como un versículo largo. Exacto. El siguiente es: 2 ciegos reciben la vista, y lo lee la señora Alexandra. Ok. 2 ciegos, bueno, quiero que sepan que básicamente todos estos mini parábolas se van basando en los milagros que hizo Jesús, los primeros milagros que hizo él en su ministerio.
Entonces seguimos, este se titula como 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Bueno, yo creo que aquí hay 2 cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Uno, la fe, nuevamente. Aquí Jesús les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Y que conforme a su fe, conforme a que ellos creyeron en que Jesús podía hacer ese milagro, fueron salvos y pudieron regresar su vista. Y la segunda es que ya aquí empieza a haber un precedente para lo que está por venir para Jesús, de que obviamente ya es inevitable que se vaya a empezar a divulgar su fama en toda la tierra. Y en base a eso obviamente vienen consecuencias postreras, que es lo de la muerte, la resurrección y todo lo demás, que bueno, eso me spoiler, pero bueno, todo el mundo aquí sabe qué es lo que pasó. Pero de igual forma, ya aquí como que se va haciendo una trazabilidad de lo que Jesús ha pasado, de lo que Jesús va a pasar y de lo que está haciendo. Y sí. No sé si tengas algo más que agregar. Sí, aquí. Yo creo que me llama mucho la atención la parte que dice: Jesús les encargó rigurosamente. O sea, el Señor le dijo: no vayas y publiques eso, no lo hagas. Y eso fue lo primero que hicieron ellos, fueron y lo publicaron. Y yo creo que esto primero nos habla de que se estaba preparando el tiempo en que Jesús ya iba a comenzar a ser famoso. Y también creo que esto nos habla de un Dios sencillo y de un Dios prudente. A pesar de que Dios o Jesús en ese momento era manso, era sencillo, él pudo jactarse de ser el Hijo de Dios. Lo pudo hacer de 800 maneras. Y nunca lo hizo. Más bien pedía prudencia a las demás personas. Como que todo. Claro, entiendo que esto tiene un doble significado. O sea, por una parte, porque el carácter de Jesús es manso, es sencillo, no buscaba jactarse de sí mismo, que los demás vieran lo que él estaba haciendo. Sino que también en parte es porque aún faltaba que acontecieran cosas para que todos se enteraran que él era Jesús, el Hijo de Dios. O sea, como que todo tiene su tiempo, así como también lo dice la Biblia. Y ellos fueron, y bueno, yo me imagino que de la emoción, ellos fueron y les contaron a los demás. Pero es interesante ver cómo el mismo Dios es prudente, es sensato, es sencillo. Es un hombre que no quería que todavía la atención estuviera centrada en él, por así decirlo. Porque fue y les dijo: no le digan a nadie, ¿sabes? Como que mantengamos esto en secreto, todavía no es el tiempo para que se divulgue. Pero bueno, no les hizo caso básicamente estas 2 personas a Jesús. Y yo me imagino también lo maravillado que debieron estar, porque imagínate ser ciego toda tu vida y de repente empiezas a ver. Es impactante. Bueno, el siguiente es: un mudo habla y dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Bueno, aquí empezamos a ver los archienemigos y envidiosos de Jesús. Literalmente envidiosos. Los fariseos. Sí. Que cualquier cosa venían y decían: este blasfema, echa fuera los demonios en nombre de demonios. Y lo criticaban, pues. y cómo la gente también se maravillaba de las cosas que hacía el Señor, y cómo poco a poco, a pesar de que el Señor no lo quería, se iba haciendo famoso por todas las cosas que iba haciendo. De hecho, hay una parte que no me acuerdo ahorita en qué parte está, pero sé que está en otro versículo, que dice como que ellos dijeron como que echa demonios por Belcebú. Belcebú era un demonio, un dios básicamente para ellos, en esa gente de los paganos en ese momento. Y Jesús le dice como que, sí, déjenme hacer memoria, él les dice como que un reino no puede echarse a sí mismo, no puede dividirse a sí mismo porque es debilitado.
Algo así dice. Yo los voy a buscar. ¿Sabes cuál es? ¿Cómo se llama? El que sirve a Dios solamente sirve a Dios, y el que sirve a los demonios sirve a los demonios. Algo así creo que. No, o sea, como que si él realmente fuera quien echara demonios y fuera príncipe de demonios o algo por el estilo, no tendría sentido que él mismo se echara afuera, porque es como causar una división. Voy a buscar el versículo y se los voy a poner aquí en la edición para que ustedes lo puedan ver, pero sé que es como así como el que leímos anteriormente, de que esto lo podemos leer en otro, tal vez en otro libro, no recuerdo bien cuál es el libro, pero lo voy a buscar. El punto es que sí, básicamente no puedes echar, o sea, obviamente Jesús no era ningún demonio ni ningún príncipe de nada, pero yo me imagino que ellos ya llegó un punto que estaban como colapsando, que no sabían de qué manera insultar a Dios o a Jesús, no sabían de qué manera criticarlo, no sabían de qué manera hacerle frente. De hecho, yo no sé si ustedes lo saben, pero antes de que Jesús llegara el día de su crucifixión, toda esa gente estuvo buscando constantemente y continuamente matar a Jesús. O sea, porque ya llegó un punto que los odiaban. O sea, ellos rechazaban a Jesús profundamente y lo odiaban y lo criticaban y buscaban la manera de deshacerse de él desesperadamente. ¿O porque ustedes creen que ellos ofrecieron las 30 monedas de plata a Judas para que lo pudieran, para que él fuera entregado de donde sea que él estaba escondido, porque nadie sabía dónde estaba Jesús? Entonces, aquí me llama la atención dos cosas. Primero, que la persona era un mudo. Y segundo, que estaba endemoniado. Entonces, pasaron dos cosas. Parece muy simple, pero pasaron dos milagros. El primero es que él dejó de estar endemoniado. O sea, los demonios salieron fuera y empezó a actuar como una persona normal. Y luego el mudo empezó a hablar. Nuevamente, otro milagro de sanidad en donde la gente se quedaría consternada, en shock, anonadada, porque algo supremamente irreal y sobrenatural estaba pasando en ese momento dentro de Israel. Que paréntesis, si ustedes quieren conocer más de la historia de los israelitas, les recomendamos ampliamente leer y estudiar el Antiguo Testamento, porque nos da muchísimo contexto de dónde viene el pueblo de Israel, cómo se forma el pueblo de Israel, por qué tienen los comportamientos que tienen, la analogía que tiene con nosotros ahorita actualmente. O sea, es algo tremendo. Pero básicamente en Israel de este momento, de esta época, nunca se había visto algo así de impactante. Entonces, obviamente yo me imagino que esta gente, al ver a Jesús echando fuera demonios y cosas así, para ellos era algo como satánico, pues. O sea, era como que, ¿quién es este? Esto es un brujo que está inventando unas cosas aquí locas y échenlo fuera. Pero realmente se trataba del Hijo de Dios, que ellos mismos decidieron rechazar. Ok, bueno, lee tú el siguiente. Bueno, el siguiente, muchachos, es el último, y yo con este vamos cerrando. Y dice: la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es muchas, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y algo que yo creo que es muy evidente, no sé si para ustedes o para ti, pero cuando el Señor habla de que oren al Señor para que haya obreros, se refiere que oraran para que vinieran más personas a evangelizar, más personas a llevar su palabra, porque la mies, que la mies lo comparamos con la palabra, con el evangelio, era abundante, era mucho, y más bien faltaba gente que llevara la palabra para este momento. No sé si... Aquí dice, la mies es conjunto de cereales maduros, trigo, cebada, centeno, listos para la cosecha o siega. Proviene del latín mesis, cosecha, también alude a la época de recolección y se utiliza frecuentemente en sentido figurado para representar una cosecha espiritual o abundancia de frutos. Exactamente, entonces es como que el Señor diciendo: yo tengo mucho para darles, yo tengo demasiado en mi reino y en mi poder, pero tienen que orar para que hayan personas que puedan traer eso a ustedes. Y yo creo que todavía eso puede aplicar para nosotros. Tenemos que orar
para que hayan pastores, para que hayan evangelistas que nos puedan predicar la palabra del Señor de una forma, de una sana doctrina, que te puedan predicar la palabra de una forma limpia, sin llenarla de mentiras, sin llenarla de adornos, sin llenarla de opiniones, sino que en todo momento sea la palabra del Señor y que sea el Señor glorificándose en todo. Y también me da como una sensación de ternura, porque el Señor tuvo compasión de nosotros. O sea, en ese momento el pueblo de Israel, yo me lo imagino pobre, enfermo, un pueblo desesperado por milagros, porque había mucha gente enferma, había mucha necesidad, y el Señor sintió compasión de su pueblo en un momento de necesidad y en un momento de que Él sabía que estaban sedientos por Él, estaban sedientos del poder que él tenía, porque ciertamente nosotros necesitamos a Jesús, pero muchas veces no sabemos que necesitamos a Jesús, y ese pueblo en ese momento necesitaba a Jesús, necesitaba ese Dios que estaba llegando y que estaba caminando ahí con ellos. Entonces el Señor tuvo compasión de ellos, y yo creo que así como cuando el Señor tiene compasión de ellos, es como un paralelismo a cuando el Señor tiene compasión de nosotros, porque nosotros cuando estamos perdidos estamos igual que el pueblo de Israel en ese momento. Somos un pueblo que literalmente estamos perdidos, estamos sedientos, estamos desubicados. Así tal cual como estaba Israel, así es como cuando estamos sin Dios. Y Él siente compasión de nosotros. No es como que, ay, tú fulanita, estás haciendo este pecado, te lo voy a anotar en esta lista. No, Dios no es un Dios que está con un martillo listo para atacarte. Dios es un Dios que ve tu necesidad y siente compasión por ti cuando sabe que tú necesitas de Él, y el Señor siente esto hacia nosotros, y me conmueve muchísimo ver cómo Dios es un Señor de amor, de compasión y de mucha misericordia, y así como lo dice su palabra, que la misericordia del Señor es nueva todos los días, y gracias a Dios que esto es así, porque si no fuera así, amigos, estaríamos completamente perdidos. Sin la misericordia del Señor no somos nada, no somos nadie, no tendríamos amparo alguno y estaríamos listos para la muerte todos los días. Así que creo que la salvación es algo que solamente nos puede dar la misericordia del Señor. Tal cual. Y bueno, no tengo mucho que decir, ya Alexandra lo dijo todo prácticamente. No, entonces, pero eso es trampa, señor. Usted no, tiene ya que usted, decir su ya punto. usted dio el spoiler completo. ¿Qué voy a decir? No tengo más nada que decir, literal. Bueno, tu complemento. Ya di mi, ¿cómo se llama? Mi definición, y pues nada, Alexandra dijo todo lo que tenía que decir. Ay, amigo, dio contexto, te yo dio hablo todo mucho. y todo lo demás. Entonces, bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. La verdad que fue bastante increíble, bastante interesante todo de cómo el Señor sana un paralítico, el Señor llama a Mateo, también responde sobre el ayuno. Estoy haciendo como un resumen de lo que hemos hablado. También en lo que pasó con la hija de Jairo, de la niña que estaba muerta y revivió prácticamente gracias a Jesús. Y la mujer que tocó el manto, lo que los dos ciegos recibieron la vista, que el mudo endemoniado habla. Y por último, lo de la mies es mucha, que hay mucho poder de Dios, mucha abundancia espiritual, pero lo que hay muy poca gente que reciba eso. Entonces también eso es una de las razones por las que nosotros estamos acá, para que haya más, o sea, para llevar el evangelio y que haya más obreros hacia el mundo del Señor. Entonces, bueno, eso fue todo por hoy. No sé si tú tienes algo que decir. Bueno, para porque cerrar, Alexandra quiere siempre hablar, entonces bueno, vamos a dejar hablar a Alexandra. yo me puedo quedar aquí pegada Sí, hablando 20 sí. minutos más, amigos. Tal cual. Entonces, bueno, Alexandra sí quiere dar una conclusión, a pesar de que yo di la conclusión. Entonces esta es la co-conclusión. La conclusión de la conclusión de la conclusión. Mira, es que hasta le doy el libro y todo para que ella Ay, también Dios. haga su co-conclusión. No, bueno, lo que yo quiero concluir es que esto es un libro o es un estudio devocional que básicamente nos habla de puros milagros. Y que cuando lo vayas a estudiar no lo veas como que, ay, Dios me puede dar muchos milagros. No, enfócate en ver la misericordia de Dios, la compasión de Dios, que yo creo que es algo que queda muy claro en cada uno de las mini historias, mini versículos que hemos leído,
queda en evidencia que el Señor es un Dios justo, compasivo, misericordioso, amoroso, que nos ama, porque ¿por qué razón Dios haría tantos milagros en la tierra cuando nosotros lo despreciamos desde el inicio, cuando lo rechazamos desde el inicio? O sea, es un amor tan profundo y sobrenatural que yo creo que todas estas historias simplemente nos revelan y nos muestran el amor que Jesucristo tiene por nosotros, el amor que el Padre tiene por nosotros. Si Él no nos amara, no hubiese mandado a su Hijo. Si Él no nos amara, Él no tenía necesidad de darle este pocotón de milagros a esta gente que, spoiler, en unos días más adelante, en unos meses más adelante, esta misma gente a la que Jesús les dio milagros de vida, de sanidad, de sanación, de ver y todo, estas personas luego atacaron a Jesús y luego llevaron a Jesús a la cruz y luego lo escupieron, luego lo maltrataron y luego le pegaron. Y eso solamente deja en evidencia de qué estamos hechos los seres humanos, de que el pecado literalmente vive en nuestro ADN y necesitamos a Cristo para nosotros poder estar salvos del pecado, literalmente. O sea, y no es que vas a dejar de pecar y recibiste a Cristo y ya más nunca vas a pecar. No, sí, eventualmente vas a cometer algunos pecados, pero siempre tienes que volver a la raíz, siempre tienes que volver a Cristo, porque somos dependientes del Señor, somos dependientes de Jesucristo, y yo creo que es lo más evidente por medio de este estudio bíblico. Tal cual. Entonces, bueno, no sé si vas a decir una conclusión adicional para saber si cierro o si no cierro, si me quedo o no me quedo. Entonces, ajá. Ya llevamos 50 minutos. Sí. Entonces, bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Mateo 9. Si quieren, dejen un comentarios, dudas, lo que sea que tengan que decir. Por favor, comenten, queremos verlos. Comenten, dejen su like, compartan para poder seguir llegando a más personas y poder seguir compartiendo el evangelio del Señor. Sí. Y bueno, eso fue todo por hoy. Que la pasen súper bien. Yay. Bye. Y recuerden que el otro viernes tenemos capítulo no de estudio bíblico, sino de Viviendo en la Palabra. Eso es todo, amigos. Bye. Bye.